Buenas noches. Desde el Centro Cultural José María Lesbegueris estamos reunidos hoy para realizar una charla con respecto a lo que está sucediendo hoy en, el mundo, esta situación tan difícil, particularmente el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, mejor dicho, la invasión de Rusia a Ucrania, y queremos abordar este tema invitando a una persona especialmente que es descendiente de ucranianos, es artista, eh, él está actualmente radicado en Estados Unidos, es cantante, bailarín, se llama Daniel Holodic. En esta oportunidad queremos realizarle una entrevista para que él nos pueda contar desde su punto de vista como artista lo que para él significa esta situación. Eh, Estamos en esta reunión, contamos con la presencia de Carlos Quiñones, que es licenciado en Comunicación Social, CEO de la editorial de la UNE, y con Fernando Darío Román también, docente universitario, licenciado en Comunicación Social, y juntos convocamos a esta reunión para poder abordar este tema tan difícil y para poder entender realmente la situación que están atravesando estos pueblos, que hoy en día es inentendible. Y desde un centro cultural donde planteamos todas las disciplinas artísticas, para nosotros es más difícil aún entender eh, cómo, cómo el mundo puede girar tan drásticamente a, a una situación así. Sabemos que Ucrania es un país donde la cultura está muy fuertemente arraigada y teniendo tantos siglos y trayectoria de una nación tan fuerte, tan valiente, y que hoy tenga que atravesar una guerra, nos gustaría tener un punto de vista con respecto a esta situación. Daniel Holodic es primo mío, él es descendiente de sangre piranense, su mamá es piranense, Selva Lesbegueris, ella también artista, es poeta, actualmente está viviendo en Buenos Aires, su papá, ucraniano, un gran artista, fue un escultor muy conocido y un pintor muy conocido por en varios lugares del mundo se encuentran obras de él, un artista polifacético, que también le tocó vivir todas esas situaciones de las guerras, de guerras anteriores. Entonces, bueno, me gustaría presentarlos primeramente a Carlos Quiñones, para que él, desde su punto de vista, nos acerque, nos dé una primera impresión con respecto a la situación histórica y bueno, y después también conversar con Daniel. Adelante, Carlos. Gracias, Alejandra. Bueno, como bien lo dijiste, esta situación, ¿no es cierto?, que de violencia que provoca la guerra, ¿no es cierto?, la invasión, en este caso, de Rusia a Ucrania, en una región del este europeo, digamos, que ha sufrido muchos conflictos a lo largo sobre todo del siglo XX, ¿no? Para hacer una contextualización histórica muy rápida, yo aclarando, por supuesto, que no soy historiador, pero soy una persona que me interesa mucho, sobre todo la historia del siglo XX, he leído mucho sobre eso, inclusive tengo una columna actualmente en un diario de Corrientes sobre historias del siglo XX, ¿no? Bueno, esta situación podemos, ¿no es cierto?, remontarnos a las primeras décadas del siglo XX, donde
recordemos, antes de 1914, el territorio que actualmente es Ucrania, ¿no es cierto?, pertenecía al imperio de los zares, ¿no es cierto?, al imperio ruso, que en ese momento era aliado de los imperios occidentales, en este caso Inglaterra y Francia, y que estaban enfrentados a otra alianza que estaba constituida en ese momento por Alemania, el Reich alemán, y el imperio austrohúngaro, que estaba constituido por un territorio bastante extenso y heterogéneo, con capital en Viena, y que estaba conducido por la dinastía de los Habsburgo, ¿no? A partir de un hecho casi, digamos, fortuito, como fue el asesinato del archiduque, digamos, heredero de la corona austríaca en Sarajevo, en 1914 se produce la Primera Guerra Mundial, y bueno, es el primer momento donde se produce un conflicto, ¿no es cierto?, en la frontera de Rusia, en ese momento el Imperio Ruso, con Alemania y Austria-Hungría, ¿no? En el territorio que hoy es Polonia, Hungría, esa región del este europeo. Esa guerra, en un principio fue, o mejor dicho, desde un principio fue favorable al Reich alemán y a sus aliados del Imperio Austrohúngaro, hasta que se produce un hecho, digamos, que no estaban los planes, por lo menos de las potencias que estaban concentradas, ¿no es cierto?, sobre todo en la guerra en el frente occidental que se libraba en territorio francés y belga, que es la revolución bolchevique en Rusia, ¿no?, que cambia, digamos, radicalmente la situación en Rusia. Cae, digamos, el gobierno de los zares, queda durante el año 1917, que se produce esto, un periodo muy tumultuoso, donde queda un gobierno provisional, hasta que se produce el famoso asalto al Palacio de Invierno, y los bolcheviques toman el poder en Moscú, ¿no es cierto? A partir de allí firman la paz con Alemania, y se produce una guerra civil, ¿no es cierto?, entre lo que era el ejército rojo, el ejército bolchevique, y el ejército blanco, que era el ejército que respondía todavía, digamos, a los zares. Este conflicto duró varios años, hasta aproximadamente 1920, y se salda con el triunfo de los soviéticos, digamos, del Ejército Rojo, y eso produce, digamos, como consecuencia que los soviéticos se hagan con gran parte del territorio que correspondía, ¿no es cierto?, al imperio de los zares, y entre esos territorios, digamos, por ahí Daniel seguramente puede después explicarnos con más detalle, Ucrania pasa a formar parte, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética. Y bueno, a partir de ahí, ¿no es cierto?, con el liderazgo de Lenin, se forma este Estado multinacional, digamos, pero dominado en su mayoría por los rusos, digamos, la etnia rusa, con capital, ¿no es cierto?, en Moscú. A partir de mediados de la tercera década del siglo XX, en la Unión Soviética llega al poder Stalin, Joseph Stalin, que era uno de los jerarcas, ¿no es cierto?, de la revolución, a raíz de la muerte de Lenin, que era el líder principal de la revolución soviética. Y Stalin produce o desarrolla, ¿no es cierto?, una política de rusificación que hace, ¿no es cierto?, que se traslade, se prohíba ciertas nacionalidades dentro de ese territorio multicultural que estaba formado por muchas repúblicas que no eran de etnia rusa, ¿no es cierto?, como Azerbaiyán, Armenia, Ucrania, las repúblicas de Asia, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí ya se producen, digamos, conflictos
sobre todo en la época de Stalin hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esos conflictos provocan, ¿no es cierto?, como en el caso de Ucrania, una hambruna muy impresionante, ¿no es cierto?, que produjo un genocidio de la población ucraniana durante el dominio de Stalin previo a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, obviamente Ucrania formó parte, ¿no es cierto?, del territorio que invadieron los alemanes a partir de un frente que iba desde la frontera de Finlandia hasta el Mar Negro, ¿no es cierto?, que el 22 de junio de 1941 Hitler invade la Unión Soviética. Casualmente, digamos, durante este periodo de casi un poco más de 2 años que los ejércitos de Hitler y de sus aliados estuvieron en territorio soviético, la ciudad de Kiev fue la única gran capital, ¿no es cierto?, cuyo objetivo tenían los alemanes, que cayó en manos, ¿no es cierto?, de los alemanes. Y en ese momento se produjo, digamos, una ocupación total del territorio ucraniano por parte del ejército alemán. Fue la región que quizás fue ocupada, ¿no es cierto?, en su totalidad, incluido la península de Crimea. A partir de la entrada de Estados Unidos en la guerra y del acuerdo que firman en las distintas conferencias Roosevelt, Churchill y Stalin, el Ejército Rojo, digamos, inicia la reconquista de esos territorios y nuevamente Ucrania vuelve a pasar a manos soviéticas, ¿no es cierto? Al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, la Unión Soviética reconquista todo su territorio y varios países del este europeo que quedan, una vez finalizada la guerra, ocupados por tropas soviéticas. A partir del final de la guerra, con los soviéticos en Berlín y el resto, la región occidental de Europa liberada por los aliados, en este caso Estados Unidos, Inglaterra o Gran Bretaña y sus países aliados del Commonwealth y Francia, se produce esa partición, digamos, de Europa que, bueno, que Churchill, la famosa frase que cae la cortina de hierro, digamos, sobre que delimita, ¿no es cierto?, el este de Europa de la Europa occidental. Se produce la división, ¿no es cierto?, de Europa y particularmente de Alemania en dos grandes bloques. En un bloque, digamos, occidental que es hegemonizado por Estados Unidos, que surge como gran potencia, ¿no es cierto?, triunfadora de la Segunda Guerra Mundial y la única que, digamos, tenía en posesión el arma nuclear. Quedan los países occidentales bajo la influencia de Estados Unidos y los países del este de Europa, que estaban ocupados en su mayoría, ¿no es cierto?, por tropas soviéticas, quedan bajo la influencia soviética, ¿no es cierto? A partir de la ocupación de Alemania, esta es dividida, ¿no es cierto?, en distintos sectores de los países ocupantes, un sector norteamericano, un sector británico, un sector francés y un sector soviético. Al mismo tiempo, ese estatus le corresponde a la capital, Berlín. Después los aliados occidentales se fusionan y a partir digamos, de dos concepciones, digamos, muy distintas de mundo y de los sistemas económicos, la Europa occidental, digamos, con su sistema capitalista y la democracia liberal, y la Europa del Este con su sistema de economía planificada y su sistema de democracia populares, digamos, entre comillas, se produce, digamos, o empieza por los diferentes roces que hay entre los líderes
de estas dos grandes alianzas, lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué la Guerra Fría? Porque a partir de que en 1949 la Unión Soviética también, perdón, voy a tener que hacer un corte acá porque le vienen a buscar a mi perrita el paseador y suena ahí. Así que... Espera que se vaya y retomar y de vuelta, Pato, porque, para poder grabar. Sí, Tranquilo, sí. no va a estar todo bien. Vale, tenés que hacer un corte ahí. Sí. Sí, justo me olvidé, la verdad. Todo bien, tranquilo. Sí. Todo tiene solución. Ahí está, ahí se fue. Bueno, ahí justo no recuerdo dónde quedé, pero bueno. A partir digamos, de que la Unión Soviética posee también el arma nuclear, los términos, digamos, de una posible confrontación, una tercera guerra mundial posible, se vuelven, digamos, complejos para las grandes potencias. Entonces, ¿por qué se llama Guerra Fría? Porque los que encabezan las dos grandes alianzas no se enfrentan directamente, sino que se enfrentan, ¿no es cierto?, en conflictos periféricos, como el de Corea del Sur, el Corea del Norte y Corea del Sur en 1950, y otros que ocurren en distintos lugares del mundo, sobre todo en Asia y en África. Sobre todo, ¿no es cierto?, en esos dos continentes, ¿no? ¿Qué ocurre mientras tanto, ¿no es cierto?, en Europa? Se forman dos grandes alianzas. La Unión Soviética encabeza una alianza militar con los países del este, que eran sus satélites, digamos, que se denomina Pacto de Varsovia. Y Estados Unidos y sus aliados europeos, junto con Canadá, conforman una organización que se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN en castellano, la sigla, o NATO en inglés, que se conforma, digamos, como una alianza defensiva, ¿no es cierto?, ante esa situación de Guerra Fría. Bueno, a partir de ese proceso, ¿no es cierto?, de la Guerra Fría, estos países empiezan a producir, ¿no es cierto?, una carrera armamentista y armas nucleares en gran cantidad, y a lo largo de varias décadas el mundo, ¿no es cierto?, estuvo en vilo, en la situación de que podía haber una confrontación que felizmente nunca ocurrió, pero que hubo momentos de tensión, como en 1948 el bloqueo de Berlín, en 1962 la crisis de los misiles en Cuba, y en 1973 con la crisis que se da por la guerra de Yom Kippur entre Israel y apoyado por Estados Unidos, ¿no es cierto?, y la OTAN, y Egipto y Siria apoyado por la Unión Soviética. A partir de los 80, de los años 80, el proceso, digamos, de la Guerra Fría, que había tenido un proceso de distensión, sobre todo en los años 60, después de la muerte de Stalin y después del fin de la crisis de los misiles, con la llegada de Ronald Reagan al gobierno en Estados Unidos en 1980, empieza un proceso, digamos, de lentamente iniciar, digamos, a acentuarse la tensión otra vez entre los grandes bloques. Dije la llegada, ¿no es cierto?, de Ronald Reagan al gobierno, y la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, ¿no? Antes, digamos, en las décadas anteriores hubo otros conflictos que se habían saldado, que fueron los conflictos en Medio Oriente, que nombré recién, la guerra de Yom Kippur, la guerra de Vietnam, y otros conflictos menores, ¿no es cierto?, en distintos lugares de la geografía, sobre todo, como dije, en Asia, en África y en menor medida en América Latina. Ese proceso, digamos, de los años 80 del recrudecimiento de la carrera armamentista y la iniciativa de defensa estratégica que lanza Ronald Reagan, que se llamó la Guerra de las Galaxias, recrudecen la carrera armamentista, y la Unión Soviética empieza a invertir un montón de dinero, ¿no es cierto?, para no quedar rezagado en ese proceso, y esto produce un colapso de su economía, que ya venía bastante golpeada, digamos, por el sistema planificado, que no podía competir, ¿no es cierto?, o sea,
para dar un ejemplo, ¿no? La Unión Soviética producía misiles y armas de alta tecnología, pero no podía producir bienes, digamos, de confort para su población, ¿no es cierto? Que sufría frío en invierno, no podía, a veces no había racionamiento de comida por el tema de la producción agropecuaria. Era una situación, digamos, de que las economías planificadas venían muy atrás, ¿no es cierto?, de las economías capitalistas, ¿no? A pesar de que la economía capitalista había atravesado una crisis bastante compleja, como fue en 1970 la crisis del petróleo. Entonces, ese proceso, digamos, tiene un punto de inflexión en 1985, cuando la nomenclatura, digamos, que es la clase dirigente soviética, nombra como sucesor de los gobernantes, digamos, que habían estado hace momento, que eran todos de la generación que había triunfado sobre Hitler en la Segunda Guerra Mundial, a Mikhail Gorbachev, que es un dirigente, ¿no es cierto?, soviético, que fue el primero que gobernó, el primero y el último, digamos, que gobernó la Unión Soviética, que era de una generación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Él inicia un proceso de apertura económica para relanzar, digamos, que se llamó, relanzar la economía soviética, se llamó la perestroika, que era el sistema, y un proceso de transparencia que se llamó glasnost. Bueno, ese proceso, digamos, lo que hace es acelerar la caída del sistema soviético, que con una crisis, ¿no es cierto?, económica muy difícil, se dispara por un proceso de migración que en 1989 estalla en la frontera de Hungría con Austria y Alemania, ¿no? Si no me equivoco, o República Checa, o Checoslovaquia era en realidad en ese momento, donde los europeos del este atraviesan esa frontera. Recordemos que Alemania no lo podían hacer porque había un muro en la capital de Alemania que dividía en dos a la capital, en Berlín Oriental y en Berlín Occidental, y a lo largo de toda la frontera. Bueno, ese proceso, ¿no es cierto?, desemboca, ¿no es cierto?, en una crisis de toda la Europa del Este, los estados satélites, que se salda en 1989, el 9 de noviembre, si no recuerdo mal la fecha, con la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Esto hace que en esos meses, digamos, caigan los gobiernos, digamos, sostenidos, ¿no es cierto?, por la Unión Soviética, en Alemania Oriental, en Polonia, en los distintos países del este de Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, y se produzca, digamos, el final, ¿no es cierto?, del Pacto de Varsovia, y digamos, dentro de ese esquema de disuasión militar y nuclear que había entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, la única alianza que queda en pie es la OTAN, ¿no? Bueno, este proceso, ¿no es cierto?, produce un efecto dominó y entra en crisis también la Unión Soviética, y en los 2 años siguientes, distintos países que formaban parte, ¿no es cierto?, de las repúblicas soviéticas, buscan recuperar, o en este caso ser independientes, como es el caso, los primeros países que buscan su independencia son las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, y también, por supuesto, Ucrania y las repúblicas del Cáucaso, como Azerbaiyán, Armenia, Georgia, son las que buscan, ¿no es cierto?, su independencia. Esto produce incidentes, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética, que en 1991 se saldan con un intento de golpe de Estado y de deponer a Gorbachev, que es abortado, ¿no es cierto?, por un liderazgo emergente ahí en Rusia, que fue el liderazgo de Boris Yeltsin, que resiste el intento de golpe de Estado, digamos, del ejército y de los mandos del Partido Comunista, y esto hace que a partir de ahí se disuelva, ¿no es cierto?, la Unión Soviética, y pase a encabezar, ¿no es cierto?, el gobierno de Rusia,
Boris Yeltsin. A partir de ahí se produce un efecto dominó, como dije, y se declara la independencia de las distintas repúblicas exsoviéticas, ¿no es cierto? Entre ellas Ucrania, ¿no? Que obtiene su independencia, ¿no es cierto?, en 1991. Si no me equivoco, después lo va a explicar Daniel seguramente. Fue la primera etapa, digamos, independiente de Ucrania, que siempre estuvo integrando algún imperio, digamos, los periodos de independencia anteriores fueron muy breves. Bueno, a partir de ahí, ¿qué pasaba, ¿no es cierto? Que los distintos líderes, ¿no es cierto? En ese momento George Bush padre, era el presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto? Cuando se produce el colapso de la Unión Soviética, recordemos que ya había ocurrido la Guerra del Golfo, donde Estados Unidos lideró una alianza internacional para derrotar a Saddam Hussein, y que había invadido Kuwait en el año anterior, y que se prolongó ese conflicto hasta el 91. Entonces, ¿qué ocurría? La Unión Soviética había desaparecido, pero había un enorme arsenal de armas, ¿no es cierto?, que tenía su asiento en Rusia, pero también en otros países como Ucrania y como Kazajstán, ¿no es cierto?, el país más importante de la Rusia, de la Unión Soviética en Asia, ¿no? Entonces se firma un acuerdo, ¿no es cierto?, para que Ucrania renuncie, ¿no?, a las armas nucleares que posee en su territorio, que ahora independiente, que las entregue a la Unión Soviética, con la garantía, por supuesto, de su independencia, obviamente. Y bueno, a partir de ahí se produce un proceso lento pero inexorable de expansión de la OTAN a lo largo, digamos, atravesando la frontera, ¿no es cierto?, de la famosa cortina de hierro de Churchill hacia el este. Bueno, según algunos especialistas, que ahora, bueno, hay mucha literatura sobre eso para leer en las notas sobre la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, había acuerdos, digamos, para que la OTAN no se expanda hacia el este, porque a Rusia le interesaba, digamos, asegurar su frontera. Recordemos que la Rusia de los años 90 fue una Rusia en crisis, ¿no es cierto?, que había caído la Unión Soviética, la economía pasó de un día para el otro de ser una economía planificada a una economía capitalista. Bueno, en ese conflicto hubo ganadores y perdedores, y atravesó una crisis económica muy, muy compleja, ¿no es cierto?, que se saldó, como toda crisis, ¿no es cierto?, con algún liderazgo fuerte, como fue el caso de la llegada al poder de Vladimir Putin a fines, ¿no es cierto?, de la década del 90, ya a comienzos del nuevo siglo. Bueno, este liderazgo muy fuerte de este hombre que era ex agente de la KGB, el servicio secreto soviético, intenta, ¿no es cierto?, desde mi perspectiva al menos, no revivir quizás el poder de la Unión Soviética, o que en su momento, sino más bien, a mi criterio, parece más, se asemeja más, digamos, a revivir el poderío de los zares, ¿no es cierto?, porque aparentemente tiene digamos, una personalidad, digamos, muy autocrática, como también en su momento la tuvo Stalin, con famoso culto a la personalidad que se daba en los países socialistas y comunistas, pero bueno, a mi criterio tiene más esa perspectiva, digamos, de concentración del poder. Y bueno, estas disidencias, ¿no es cierto?, que hubo en torno al papel de la OTAN y su expansión hacia el este, fueron, digamos, desde una perspectiva puede verse como una provocación, desde otra perspectiva pueden verse como una excusa, pero fueron lentamente, digamos, generando un escenario para el que se produzca, ¿no es cierto?, este conflicto, donde Putin sale a reclamar, digamos, estas cuestiones. Bueno, obviamente los estados
europeos intentan asegurar la independencia de Ucrania, y bueno, entre esa posibilidad de que Ucrania sea, digamos, un Estado que forme parte de la OTAN y de esa alianza, es la excusa, digamos, que tiene Putin para invadir el país, ¿no es cierto?, ya hace más de 40 días, ¿no? Y esa situación, bueno, como decía, lamentablemente toda esa región del este europeo, para cerrar esta introducción, ha atravesado muchos conflictos a lo largo de la historia, pero durante el siglo XX, ya desde principios, como decía, de la Primera Guerra Mundial, ha sido un territorio, digamos, que ha atravesado, como dije, 2 guerras mundiales, genocidios, migraciones masivas, digamos, obligadas, hambrunas, realmente una región que ha atravesado muchas penurias, sobre todo, ¿no es cierto?, la población civil, y bueno, con esto espero que esto les sirva, ¿no es cierto?, para enmarcar la cuestión, y abogo, por supuesto, porque haya una pronta resolución pacífica, ¿no es cierto?, de este conflicto, y que no siga provocando víctimas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Excelente tu manera de explicar y muy didáctica. Hoy justamente escuchando en las noticias al presidente de Ucrania, cuando apareció en los Grammy, fue muy conmovedor las palabras con las que unía nuestro mundo del arte con lo que está sucediendo. Él decía, por ejemplo, nuestros músicos, en lugar de usar smoking, están usando equipos militares. Nuestros niños, en lugar de estar dibujando estrellas fugaces, están dibujando misiles en movimiento. O sea, fue muy conmovedor la forma en que se dirigió a la gente y cómo llegó ese mensaje. Bueno, él es artista también, es actor, así que sabe mejor que nadie cómo llegar a las personas. Bueno, Daniel, me encantaría que desde tu lugar de artista, de bailarín, cantante, hijo de 2 grandes artistas, también puedas darnos tu punto de vista y contarnos, ilustrarnos mejor para que podamos entender. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos, por tu exposición, un poco enmarcando un poquito la historia política, digamos, de toda la región esta de Europa, que ha sufrido grandes transformaciones. Los pueblos y las naciones que conforman Europa son muchos y variados y tienen una historia bastante difícil. Por cierto, yo soy descendiente de personas que han vivido, que tienen experiencia vivencial directa de toda esa historia, porque mi abuelo, o sea, de parte de mi mamá, que nació en Pirané, ellos son descendientes obviamente de franceses y españoles, y también de nativos americanos, pero de parte de mi papá soy 100% ucraniano. Mi abuelo paterno nació precisamente en el año 1896, con lo cual él atravesó digamos, vivió su juventud antes de la revolución de los bolcheviques, luego pasó la Primera Guerra Mundial en su juventud, y luego mi papá nace en 1924 en Donetsk, ya digamos en la época soviética, o sea que, y ambos o sea, mi papá y mi abuelo, yo tengo historias directas de lo que ellos vivieron durante toda esa época, ¿no? Mi abuelo, les contaba, nació en lo que en esa época era una región, digamos, fronteriza entre Polonia y Ucrania. Es una región donde ambos idiomas se hablaban casi de una forma mezclada, o sea, había pueblos, era una región donde la frontera entre Polonia y Ucrania era lo que hoy día conocemos como Polonia y Ucrania, ¿no? Era una frontera bastante orgánica. Había pueblos
mirando de norte a sur, un pueblo al norte donde se hablaba mayormente ucraniano, luego al sur de eso otro que se habla todo polaco y otros mixtos, y había muchas familias mixtas. Esa región de Galicia, Hadečina, es donde nació mi abuelo. Mi abuelo formó parte, en su juventud, en el año 17, de lo que se llamaba los Sichovi Streltsy, o sea, una organización nacionalista ucraniana que intentaba, digamos, pelear tanto en contra de los zaristas, representados por el ejército blanco de Denikin, y también de los bolcheviques, los bolcheviquí, ¿no? Bolcheviquí significa voluntad de la mayoría. O sea, Ucrania lo que realmente quería siempre fue su independencia, tanto del Imperio ruso, como tampoco quería necesariamente lo que estaban presentando los bolcheviques, ¿no? Los bolcheviques. O sea que mi abuelo fue herido durante una batalla y fue llevado al hospital, donde un amigo le salvó la vida al cambiarle su apellido, modificar el apellido original nuestro, mío es Holodek, pero en realidad esa terminación Holodek parece como checa. El apellido original de mi abuelo era Holovatý. Holovatý es un apellido muy conocido en Ucrania porque somos descendientes de Anchin Holovatý, quien fue digamos, juez de los cosacos del Mar Negro en la época del Sich, en la época en que Ucrania, lo que hoy en día es Ucrania central y del este, estaba dominada por este grupo de cosacos o hombres libres que eran una especie de aristocracia militar que elegían a sus líderes y también a sus jueces, y entre esos líderes se encontraba mi antepasado, ¿no? Bueno, mi abuelo fue herido, se cambió el apellido, y luego de que terminara la Primera Guerra Mundial, o sea, huyó a la otra punta, o sea, se mudó completamente al otro extremo del país. Su hermano quedó del lado de lo que hoy día es Polonia. De hecho, mi papá me contó una vez que su papá lo llevó hasta la frontera y le mostraba una casa a la lejanía. Le dijo: mira, ahí vive tu tío, pero nosotros acá no podemos cruzar porque antes esto era una sola cosa y ahora pasó a ser otro país. Pero bueno, eso fue muy doloroso, la separación incluso de Polonia y Ucrania, la repartición, digamos, de la población. Arbitrariamente decidieron una frontera y hubo masacres de ambos lados, tanto del lado de Polonia como del lado de la Unión Soviética. Ya ahí eso fue muy doloroso, y por eso es que veo hoy día con gran emoción cómo el pueblo polaco ahora recibe a los refugiados ucranianos, a pesar de toda esta historia de mucho sufrimiento entre ambos países, ¿no? Y esa separación, ese desgarro que hubo entre ambos países. Mi abuelo, como les conté, se mudó a Donetsk en la época en que mi papá nació, en 1924. O sea, mi abuelo se casó con mi abuela, que era oriunda de esa zona, Donetsk. En ese momento la población era ucraniana, o sea, se hablaba ucraniano. De hecho, mi papá me hablaba a mí siempre en ucraniano, jamás me habló en ruso. Ya de cuando papá era pequeño, cuando papá cumplió 5 años, descubren a mi abuelo que o sea, descubren que no era quien decía ser, se hacía hacer pasar por un zapatero, y en realidad era ingeniero de trenes, porque él había estudiado en Alemania. Y cuando descubren eso, y encima que estaba, digamos, en las listas negras, Stalin lo manda a Novosibirsk, que está al norte de Mongolia, son miles de kilómetros de distancia, junto con mi papá y con mi abuela. Y ahí mi papá empezó la escuela, pero ese hecho de haberlo, digamos, desarraigado de su pueblo natal, le salvó un poco la vida, porque justamente en ese año, del 31 al 32, fue la hambruna artificial de Stalin.
durante la colectivización forzosa, lo que ocurrió fue que papá y mi abuelo y mi abuela vivían en una ciudad que se llamaba Hryshino, después pasó a llamarse Krasnoarmeysk o Chervonoarmeysk, la ciudad del Ejército Rojo. La colectivización forzosa fue básicamente la idea de que había que confiscarle los bienes a la gente que tenía ganado, que tenía animales o alimentos, para poder teóricamente repartirlo equitativamente según los paradigmas del comunismo. Pero la realidad lo que ocurrió fue que se confiscaron los bienes y nunca se repartió nada, y en ese invierno del 31 al 32 murieron de hambre prácticamente, no se sabe exactamente cuántas personas, pero los estimativos que se hacen sobre la base de censos estiman que hubo más de 4 millones de muertos en los territorios de lo que hoy día es Ucrania, principalmente en esa región de Donetsk y Luhansk, pero también al norte y al sur, o sea, también en lo que es hoy día Belarus y Kharkiv, por ejemplo, que también es Ucrania, y al sur también en partes del sur de Rusia, ¿no? O sea que Stalin siempre intentó deshacerse de las personas que él sabía que podían oponerse a él. Entonces, como esa zona todavía era muy ucraniana y la gente estaba muy aferrada a su estilo de vida y no quería aceptar, digamos, los cambios que proponía, entonces se encargó de matarlos de hambre, y a mucha gente, por ejemplo, gente un poquito más culta, los mandaba, como los mandó a mi abuelo, a Novosibirsk. En un momento, después de un par de años de estar papá con mi abuela y con mi abuelo allá, mi abuelo le otorgaron permiso para que papá regresara a visitar a su familia, a su ciudad natal. Mi abuelo quedó preso allá en Novosibirsk unos cuantos años más. Mi papá no lo volvió a ver hasta los 14 años de su papá, o sea que estuvo 10 años preso en Novosibirsk con trabajos forzosos y construyendo allá, supervisando la construcción de lo que después fueron los ferrocarriles transiberianos. Novosibirsk es una estación de trenes importantísima en Siberia. Bueno, papá cuando regresa a su pueblo, a su ciudad, se encuentra con que una familia rusa estaba viviendo en la casa de él, porque Stalin se encargaba de traer gente de afuera para un poquito, habló Carlos sobre esto, ¿no? La rusificación de muchos países. Principalmente la rusificación se concentró más en Ucrania, porque los ucranianos siempre resistieron muchísimo más, digamos, todos los embates de Moscú, y el ucraniano y el ruso son lenguas que son muy similares. Haciendo una analogía con el español, diría que si tomamos, por ejemplo, el portugués y el español y el italiano, el ucraniano y el polaco son como si fueran el español y el portugués, o sea, comparten gran parte de su vocabulario, su gramática. El ruso tal vez sería como el italiano, donde hay raíces comunes en el latín, pero ya las gramáticas y el vocabulario básico es diferente. El tema es que en Ucrania, digamos, en la época soviética, empezaron a enseñar el ruso, pero no lo llamaban idioma ruso, sino que lo llamaban idioma de comunicación internacional, lo presentaban como una especie de esperanto que había que aprender. De hecho, yo tengo entrevistas que subí a YouTube a unas personas que son de esa zona también y de Kharkiv, que me contaban, gente en Argentina, que son precisamente refugiados de toda esa época, y que contaban sus experiencias con las escuelas que empezaban a enseñar esta lengua general soviética, que en realidad era el ruso. La cuestión es que después de 70 años del ruso como lengua oficial de la Unión Soviética, o sea, no solamente en Ucrania, sino en todas las repúblicas soviéticas, que eran 18 países, la lengua oficial era el ruso, con lo cual cualquier persona que fuera al colegio o que estudiara cualquier carrera tenía que hablar sí o sí ruso. En Ucrania existió un estigma muy grande con respecto al idioma también, porque si bien mucha gente lo hablaba en su casa, fuera de la casa era peligroso hablar ucraniano, porque
siempre fue el ucraniano como un poco el idioma de la gente rebelde, ¿no? Yo recuerdo que viajando, tuve la oportunidad de viajar en el año 90 a la Unión Soviética, cuando todavía era la Unión Soviética, a Ucrania, y me encontré con una realidad muy diferente en Lviv, que es una ciudad que está cerca de la frontera con Polonia, que mantuvo mucho más, digamos, tenía en esa parte de Ucrania siempre, digamos, al ver tanta gente que era tan nacionalista, la influencia de la rusificación fue menor, con lo cual se conservó muchísimo más el idioma, incluso en la vida diaria. Yo llegando al Lviv hablaba un ucraniano, digamos, de los años 20, porque crecí en la diáspora de New York. Yo nací en Buenos Aires, pero nos mudamos a Estados Unidos cuando yo tenía escasos 3 años, y comencé la escuela primaria en Nueva York, en un barrio ucraniano polaco, de todos refugiados inmigrantes de esa parte de Europa, y había una escuela bilingüe, inglés-ucraniana, y yo aprendí el inglés junto al ucraniano con los libros, y hablaba un ucraniano más parecido tal vez al ucraniano de mi abuelo que el de mi papá, porque mi papá hablaba un ucraniano del este de Ucrania, y yo me crecí, digamos, en una diáspora donde había mucho más vocablos polacos, y era más parecido al idioma de lo que es hoy día el oeste de Ucrania, ¿no? El galiciano. De hecho, la lengua de la diáspora conserva muchos vocablos antiguos y cosas que cuando yo a veces hablo con mis amigos, el ucraniano moderno, le llama la atención que use a veces palabras que para ellos son bastante anticuadas. Bueno, la cuestión es que mi papá, en Donetsk, una vez que regresaron a Donetsk, mi papá empezó, regresando de Novosibirsk, él empezó a trabajar en el teatro de la ciudad. En esa época todavía Ucrania conservaba un poco como Alemania, ¿no? En cada ciudad había una iglesia, una alcaldía y un teatro, digamos los 3 centros importantes administrativos. El teatro donde papá empezó sus estudios, entró de hecho como escenógrafo primero y como cantante, pero ahí como era un pueblo chico, todos tenían que actuar, cantar, bailar, pintar, usar muchos sombreros diferentes. Entonces papá desarrolló, digamos, toda su capacidad artística como cantante, como bailarín folclórico, como actor, como escenógrafo. Luego, ¿qué ocurre? Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los primeros en llegar a esa región fueron los italianos, llegaron a la ciudad, y luego llegaron los alemanes. Cuando llegan los alemanes, rodearon por completo el teatro donde estaban trabajando, y cargaron todos los artistas con sus familias, escenografías, con todo, a unos trenes, y los llevaban a Austria, a lo que llamaban ellos Ostarbeiterlager, o sea, eran campos de trabajadores orientales. ¿Orientales en qué sentido? Orientales que eran gente del este de Europa. Entonces papá termina con mi abuelo, que ya había regresado, y con mi abuela, terminan los 3 en un campo de trabajo forzoso en Viena. Y ahí estuvieron presos otra vez, haciendo trabajo forzoso. Papá ahí aprendió a hablar alemán, a cantar Lieder, Schubert, Schumann, ese tipo de cosas, para entretener a los oficiales nazis de noche, y de día cavaba trincheras, pelaba papas, hacía todos los trabajos manuales que había que hacer a la fuerza en los Ostarbeiterlager. Cuando finalmente ocurre el bombardeo de Viena por los aliados, mi papá, ese bombardeo fue algo muy importante en su vida, porque él fue criado, digamos, por decirlo así, bajo un régimen comunista. O sea, no era una persona religiosa en el sentido tradicional de la palabra. Si bien los ucranianos de por sí siempre mantienen su fe, en cuanto que papá era bautizado, ortodoxo, se enseñaban las oraciones básicas, pero no había,
digamos, liturgias ni nada por el estilo, porque estaba todo eso prohibido durante el comunismo. Ahora bien, la cultura ucraniana, la fe y el idioma y la música, está todo muy, muy como entremezclado, o sea, casi toda la música folclórica hace alusión a temas religiosos. Entonces, si bien papá no era una persona religiosa en general, sí tenía conocimientos de la religión a través de las manifestaciones del arte ucraniano, ¿no? Ahora, mi papá me contó que cuando empezó el bombardeo, que ya sonaban las sirenas, se metieron todos en un búnker y un oficial alemán primero le hizo cavar una fosa de 2 metros por 1 metro. Mi papá enseguida supo que esa estaba destinada para el cuerpo de él y le indicó a donde había unos barriles con agua y le dijo, bueno, cuando veas que hay fuego o algo, tira agua ahí. Y bueno, mi papá se tuvo que quedar afuera esperando a ver qué pasaba. Resulta que se metieron todos este oficial se metió en un búnker y cuando caen las bombas, cae una bomba justo sobre el perímetro de ese campo, cerca de donde estaba el búnker, y se abre una puerta de la libertad. Mi papá salió corriendo, se agarró de una bicicleta, se agarró de un camión y escapaba con cientos de personas que corrían, huían del bombardeo, ¿no? ¿Cómo Daniel, estás? sí, de acuerdo a esta contextualización que estás haciendo un poco desde el punto de vista de tu familia, Sí. te quería preguntar cuáles son los elementos culturales que hacen que los ucranianos sean distintos, digamos, a partir desde ese lugar de donde viven hacia afuera. Porque hay un cierto imaginario como que es una población o una raza, digamos, culturalmente muy, muy fuerte. Es muy interesante tu pregunta, Fernando. De hecho, Ucrania es un lugar que es multiétnico y multicultural. Si nos remontamos un poco a la historia de todos los pueblos que habitaron esa zona que hoy día llamamos Ucrania, eh, Ucrania, creo que lo que más identifica al ucraniano, o sea, la mentalidad de lo que llamamos el ucraniano, que puede hablar ruso, puede hablar este, tártaro, puede hablar ucraniano, puede hablar inglés, cualquier idioma, español, es el amor por la libertad. La libertad siempre fue uno de los valores básicos de las personas que vivían en esa zona. Y creo que ese es el gran choque y la gran diferencia que hay entre el pensamiento de Moscú, que es un pensamiento verticalista. O sea, creo que Carlos está acertado en cuanto a que dice que Putin no es que quiera revivir la Unión Soviética, si bien es cierto en cuanto a que quiere restaurar las fronteras de la Unión Soviética, pero sí lo veo más a Putin como heredero más del pensamiento zarista, digamos, que el pensamiento soviético. Si bien él es un homo soviético, o sea, fue criado en toda esa mentalidad soviética. Yo la conozco muy a fondo. Viví también un tiempo en Ucrania con mi ex mujer, que ella también era de Kharkiv. Así que lo que más caracteriza al ucraniano es ese amor por la libertad, o sea, por el permitir. El ucraniano siempre estuvo rodeado de gente diferente, porque los orígenes de la cultura ucraniana están en Kiev. Kiev en su época de mayor esplendor, digamos, del año 900 hasta la invasión del Genghis Khan del 1320 y pico, en ese periodo, ¿no?, de tiempo, Kiev era como decir New York, era un lugar cosmopolita, había mercaderes turcos, había judíos, había vikingos que venían del norte, había toda clase de personas, toda clase de personas. Entonces, y luego que Kiev cae, digamos, digamos, la aristocracia de Kiev, que nunca no eran feudales, sino que eran más bien como gente, lo que hoy día llamaríamos aristocráticos, casi como gente de dinero, gente con mucha educación, se aliaron con
Polonia y con Lituania y formaban la Confederación Polaco-Lituano-Rutena, ¿no? El resto del país quedó bajo dominio, digamos, de Genghis Khan y luego del Hanato. O sea que ya tenían ese pensamiento mongol, así del Han, de verticalista completo, que no existía el concepto de libertad, que había que responder simplemente a las órdenes del superior. El ucraniano se organiza después los cosacos. La palabra cosaco es una palabra turca que significa hombre libre. Precisamente eran libres porque ellos no respondían a ningún líder, sino que entre ellos formaban grupos en distintas partes del territorio ucraniano, bielorruso y ruso, y formaban sus sich o sus grupos operativos donde ellos elegían a sus líderes que llamaban hetmanes, ¿no? Estos hetmanes eran los que dominaban las estepas en esa parte que hoy día es Belarus, Ucrania moderna y incluso a partes del sur de Rusia. Entonces, incluso en la época del zar, si bien eso teóricamente estaba bajo dominio del zar, hay una carta muy famosa un intento que hubo del sultán de invadir, de Turquía, de invadir, precisamente desembarcar al norte del Mar Negro, incursionar en tierras que hoy día llamaremos ucranianas, ¿no? Que en esa época era partes del imperio, digamos, de la Confederación Polaco-Lituano-Rutena, el zar, pero en realidad ahí dominaban los cosacos. Entonces, cuando desembarca ahí, los cosacos liquidaban a toda la flota. El sultán le escribe una carta al zar, quejándose, diciendo, haz algo con estos súbditos tuyos, porque no están permitiendo que yo desembarque. Y el zar le dijo a los cosacos, no los mando ni yo ni Dios, o sea, son libres. Entonces creo que ese amor, y el hecho de que un ucraniano cuando se encuentra con otro puede hablar ruso, puede hablar ucraniano, puede hablar una lengua mixta, mestiza, mezclada, así como se llama surjek, que es una especie de algunas palabras ucranianas, otras en ruso. Como en cualquier frontera, ¿no? Donde uno va a misiones, a veces habla con gente que habla portuñol, algo así. Eso se llama surjek. El ucraniano también puede ser judío, puede ser de cualquier religión. O sea, no es que hay un concepto de nacionalidad en el sentido, digamos, como dicen los rusos, donde ellos creen que el pensamiento ruso es un solo pensamiento. El ucraniano, de hecho, no piensa de esa manera, sino que aprendió a convivir con muchísimas otras lenguas y otras costumbres. Entonces, el ucraniano se caracteriza precisamente por eso, por esa apertura, digamos, y ese respeto por el otro, ¿no? Por el pensamiento ajeno. De hecho, dicen que parte del problema de la reorganización de Ucrania desde el punto de vista político después de la caída de la Unión Soviética, precisamente es que donde hay dos ucranianos hay tres partidos políticos. Es una sociedad donde se discuten mucho las cosas, donde hay mucha opinión diferente, que es totalmente lo opuesto a lo que ocurre en Rusia, donde el pensamiento tiene que ser un solo pensamiento. No sé si eso responde a tu pregunta. Volviendo un poquito a la historia de mi familia, que les puedo contar en cuanto a lo que pasaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, mi papá, saliendo digamos, de ese bombardeo, descubre un poquito a Dios, porque él en un momento él creyó que iba a morir con todas estas bombas que le caen en su cabeza. Entonces, por primera vez, cuando no podía correr más, se tiró al piso y le pidió a Dios que lo salvara. Entonces él sintió como que cuando vio que no había muerto, después de escuchar todas esas bombas y sentir que bajo su pecho se le estremecía todo, en cualquier momento iba a morir, cuando abrió los ojos y se dio cuenta que no estaba muerto, se replanteó y pensó, ¿por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy vivo? Y bueno, eso fue una transformación personal en cuanto a que él descubrió un poquito los valores de la religión, ¿no? Y después se dedicó más adelante en su vida, cuando venimos acá a Estados Unidos, se dedicó muchísimo al arte religioso. En la última etapa de su vida él decoró innumerables iglesias, trabajó con un iconógrafo muy famoso. La iconografía es un estilo de arte religioso
que tiene sus orígenes de hecho en Grecia, pero que tiene una tradición muy amplia en el mundo eslavo, y precisamente en Ucrania, la manifestación ucraniana de la iconografía, el arte bizantino, es lo que vemos en las cúpulas doradas, y dentro de las cúpulas toda la decoración que tiene sus cánones y sus especificidades, ¿no? O sea, es muy específico en cuanto a la técnica, en cuanto al colorido, en cuanto a la representación, digamos, de las figuras celestiales, por decirlo de algún modo. Te quería preguntar, justamente que estás hablando de este tema, ¿cuáles son las características o cuáles son cuáles son los trazos artísticos de la comunidad ucraniana o del ucraniano, digamos? ¿Cuáles son las diferencias que tienen, digamos, sobre todo con un arte por ahí que es muy conocido también a nivel global, como el ruso o el soviético, que tienen marcada fuerza a lo largo de la historia, digamos? No vamos a entrar a nombrar todos los artistas Sí. muy buenos que tiene Rusia, podemos estar de acuerdo o no, digamos, cómo se están manejando hoy, pero han tenido muy buenos artistas a lo largo de su historia. Entonces, hay una marcada, digamos, fuerza que tiene el arte, digamos, el ruso. ¿Y cuál es la marca que tiene el ucraniano desde lo artístico, desde lo visual, desde la danza, desde la música? ¿Cuáles son sus fuerzas? Yo creo que es muy interesante tu pregunta, porque gran parte de la confusión es que cuando hablamos de arte ruso, siempre hablamos desde el punto de vista, digamos, porque desafortunadamente en español, casi decir Rusia y Unión Soviética es son como sinónimos. Obviamente, gran parte de la Unión Soviética heredó, digamos, las tierras de Rusia, pero, por ejemplo, muchos artistas que consideramos rusos, en realidad tienen sus orígenes culturales en Ucrania. Por ejemplo, Prokofiev nació en la misma ciudad que mi papá. Tchaikovsky era descendiente directo de Chaika, que era otro de la línea también de los cosacos. Gogol era, de hecho, ucraniano. Otros artistas que se expresaban de forma más nacionalista, como Lysenko, fueron prohibidos. O sea, en una época era muy difícil, digamos, hacer arte ucraniana, porque, o sea, nombrarlo así, porque eso implicaba que pudieras ser castigado, como fue, por ejemplo, el más grande representante, digamos, de la literatura, el que forjó un poquito la literatura moderna ucraniana, Shevchenko, le fue prohibido volver a Ucrania, o sea, él murió en el exilio. Entonces, creo que mucho de lo que... primero tenemos que diferenciar el arte de Ucrania y de Rusia, a mi criterio son diferentes, pero yo creo que mucho de lo que llamamos arte ruso en realidad son manifestaciones del arte ucraniano. Por ejemplo, las danzas típicas ucranianas de los cosacos, la gente piensa que son danzas rusas. Rusia tiene sus danzas, que son muy bonitas, como el jorovod, que son unas danzas donde las mujeres se desplazan así, parece como deslizándose, pero son muy diferentes de las danzas ucranianas, que son más danzas de guerra, o danzas campesinas, de celebraciones de distintos tipos de manifestaciones de la naturaleza, o incluso en la parte de los Cárpatos de Ucrania. Ucrania tiene muchas regiones, ¿no? Entonces en los Cárpatos, por ejemplo, la música carpática comparte elementos con Polonia, con Rumania, es muy alegre, usan vientos de madera. O sea que creo que si uno viajando por Ucrania, ¿no? Sobre todo aquí o la capital, uno ve esos rasgos del arte monumentales, ¿no? Viendo, por ejemplo, el monumento que hay de los fundadores tradicionales de Kyiv, toda esa energía así bien, algo majestuoso. O sea, son herederos un poquito, Ucrania heredó un poquito toda esa cultura de Kyiv, que hay que estudiarla porque Kyiv fue una ciudad interesantísima. El arte ucraniano, de hecho, el arte folclórico ucraniano, la música folclórica ucraniana, es muy antigua, de hecho, muchas veces las melodías no se sabe ni de dónde provienen, sino que son tradicionales de hace siglos.
Un hecho interesante que les puedo contar es que cuando acá uno de los compositores americanos más conocidos es George Gershwin, por supuesto, que escribió Porgy and Bess, ¿no? Y Rapsodia en Blue. Cuando estaba componiendo la ópera Porgy and Bess, llegó un coro soviético a New York y Gershwin fue al concierto y escuchó una melodía antigua ucraniana, que era una canción de cuna, y esa melodía lo inspiró para crear otra melodía dentro de su ópera. Entonces, vemos que digamos, los artistas siempre incorporamos cosas. El arte del ucraniano es una amalgama de muchas cosas diferentes y depende mucho de la región, pero indudablemente el arte ucraniano tiene sus características. Por ejemplo, en lo que es los pisanki, o sea, el huevo decorado de Pascua, donde se dibuja, se decora los huevos con distintos tipos de cera y colores tradicionales. Los bordados de las camisas que tienen sus orígenes también un poquito en Grecia, pero también es común al este de Europa. Hoy vos comentabas el hecho que le sucedió, si no me equivoco, era tu padre, la cuestión de la religión. ¿Cuáles son, ¿cuáles son las influencias o cuáles son las religiones? Porque nosotros en la Argentina estamos acostumbrados que la Argentina es un país donde hay una variedad de religiones, distintas religiones. Muchas veces se respeta alguna, otras no se le respeta, digamos. Tenemos una religión, digamos, que es como la oficialista, que es la religión católica. Sí. Pero ¿cuáles son? Así lo dice la Constitución. Está en la Constitución. Sí. ¿Cuáles son las religiones? Y vos decías algo particular hoy, digamos, la religión, la cultura, todo es como que está todo mezclado o como que está todo unido, digamos. La pregunta es, ¿cuáles son las religiones, desde dónde vienen, cuáles son sus influencias y cómo es esta vida, digamos, este entramado socio-religioso, cultural, digamos, de los ucranianos? Bueno, es importante, bueno, los orígenes, en realidad, Kyiv, que digamos representa los orígenes de Ucrania, fue bautizada en el año 988, donde tomaron la religión cristiana en esa época, porque no estaba de vida todavía, no había ocurrido el cisma entre la Iglesia Ortodoxa y Católica. O sea, la mayoría de la gente de Ucrania es cristiana. Hoy día el panorama religioso es un poquito diferente, pero sus orígenes eran cristianos, habían sido, obviamente tenían sus religiones protoeslavas, eran animistas o tenían creencias en distintos dioses, y también había ceremonias relacionadas con la naturaleza, como durante el solsticio, había ceremonias de la primavera, de ahí origen del huevo de Pascua. Entonces, ¿qué ocurre? El cristianismo y el idioma, todo crecieron y se desarrollaron al mismo tiempo. Entonces, muchas de nuestras tradiciones ucranianas tienen que ver con la fe religiosa, en el sentido de que, por ejemplo, en las Navidades se cantan dos tipos de canciones, las que se llaman kolatki, que son canciones alusivas al nacimiento de Cristo, pero también se cantan las shedrivke, que son como unas canciones que vienen del solsticio, donde se auguraba un buen año nuevo. Entonces, todas, digamos, la incorporación de todas las festividades religiosas dentro del idioma ocurrieron hace muchísimo tiempo. Y de hecho, durante la época soviética, donde estaba prohibida la religión, las iglesias o las reuniones de las iglesias eran los pocos lugares donde realmente la gente podía hablar el ucraniano. Yo tengo en mi casa un cuadro, por ejemplo, de pentecostales ucranianos, soviéticos, donde muestra una reunión en una casa de personas que a escondidas se reunían para celebrar Pentecostés, ¿no? Para hacer sus ceremonias. En Ucrania, si bien se instaura el cristianismo en
en el siglo X, cuando ocurre el cisma, o sea, pasa que la mayoría de los ucranianos siguieron siendo ortodoxos, ¿no? En el sentido de que no querían un acercamiento con Roma, pero no aceptaban, digamos, el poder del Papa. Entonces, cuando la porción de los aristócratas ucranios se unen con los polacos y los lituanos, los polacos sí eran católicos, apostólicos y romanos. Los ucranianos pudieron establecer una relación donde creaban una iglesia que se llama católica de rito bizantino. De hecho, mucha gente no sabe esto, pero los sacerdotes ucranianos católicos de rito bizantino son los únicos sacerdotes católicos que se les permite el casamiento. Precisamente porque ellos no querían, digamos, ellos aceptaban a Roma como iguales, no querían ser súbditos, otra vez está el tema de la libertad, no querían ser súbditos de Roma. Eso, hasta hoy día, la Iglesia greco-católica ucraniana mantiene esa tradición. Digamos, desde Kiev para el este se mantuvo la religión ortodoxa. Por eso es que mi papá fue bautizado ortodoxo, no había iglesias católicas en su pueblo, y yo también, por ende, fui bautizado ortodoxo, como es tradicional, el hombre sigue la línea paterna, ¿no?, de su religión. Yo celebro una iglesia ortodoxa que está a 5 cuadras de otra iglesia católica ucraniana, y si bien las liturgias son diferentes, la liturgia ortodoxa tiene otro tipo de música, tiene una música un poquito más académica, de Bortniansky, de otros compositores. La liturgia católica de rito bizantino es un poquito más acotada, más parecida digamos, a una misa, lo que vendría a ser una misa católica. La liturgia ortodoxa dura 2, 3 horas, dependiendo más. Y también son lugares, las iglesias son lugares donde los ucranianos se juntan, no solamente para el domingo para ir a liturgia, sino que también son lugares donde la gente come juntos, donde hablan, donde hablan su idioma. O sea, son centros culturales muy importantes las iglesias en Ucrania. Aún hoy día es así. De hecho, como verán, mucha gente se ha refugiado en iglesias y en teatros precisamente, porque el ucraniano ama la cultura, el idioma está lleno de... Hay infinidad de canciones folclóricas. O sea, la música y la danza son partes de la educación general de cualquier ucraniano. O sea, yo crecí en la diáspora y teníamos que ir. Yo iba a danzas ucranianas desde muy pequeño, cantaba en el coro de la iglesia. O sea, todo el arte, el idioma y la cultura están totalmente... son una, de hecho. Daniel, vos recién decía que las personas se refugiaron en teatros y en iglesias. Sí, como en Mariupol, sí. Después de esta charla, de la contextualización que hizo Carlos y de todo lo que nos estás contando vos desde tu familia y un poco la historia de cómo son los ucranianos, su cultura, sus historias, cuáles son sus valores, ¿cómo estás viendo hoy a la distancia y qué cosas te cuentan, me imagino, tus amigos que están viviendo en Ucrania o familiares que tengas que están en Ucrania? ¿Cómo están viviendo ellos esta situación? Tremendamente doloroso lo que está ocurriendo, porque de hecho no tengo familiares directos en Ucrania, pero sí tengo cantidad de amigos. Mi ex mujer también nació en Kharkiv, pero es de familia rusa. Kharkiv fue una de las ciudades que fue más destruida por los ataques de Putin. Es una ciudad, curiosamente, donde la mayoría de la gente hablaba siempre de ruso, por cuestiones históricas, de que había muchas universidades ahí. De hecho, mi ex mujer, si bien nació en Ucrania, ella se considera rusa y nunca habló ucraniano. Nunca fue un tema eso entre nosotros, porque de hecho es muy común eso en Ucrania. El idioma no divide, sino que simplemente es una expresión de algo cultural. Es muy doloroso lo que está ocurriendo ahora, porque Putin creo que interpretó mal lo que o sea, él tenía una idea acerca de Ucrania, una idea errónea. Yo pienso que él realmente creía que la gente de Ucrania lo iba a recibir con brazos abiertos por algún motivo, no sé. Creía que se le iba a hacer más fácil entrar y derrocar lo que él ve como un gobierno no legítimo,
él los denomina nazis, que es absurdo, porque el presidente de Ucrania, de hecho, es un presidente electo, no como Putin, que hace 20 años que está en el mismo tipo de poder. O sea, Putin no es ni siquiera un presidente, él es un dictador. Él no asume su poder, no tiene un poder, una base de poder legítimo. Él tiene un pensamiento zarista. Él es Putin, el que manda. O sea, no es un presidente democrático como, por ejemplo, Zelensky. Es muy doloroso ver lo que pasa. O sea, más del 10% de la población de Ucrania está desplazada a otros lugares. Casi la mitad de los niños de Ucrania están fuera del país. O sea, es un drama humano tan inconcebible. Mis amigos, yo tengo amigos en Odessa, tengo amigos en Kiev, en la ópera de Kiev, en Lviv, en todas partes del país. Y escucho en la iglesia, los domingos voy a la iglesia y hablo con gente que tiene sus hijos ahí en Mariupol. Me contaban cómo escapaban saliendo de los sótanos después de estar 2 semanas sin poder cargar los celulares, las cosas que veían, los cuerpos de las personas muertas, así en la calle. Es algo como inconcebible que esto ocurra en el siglo XXI. Se parece mucho a lo que me contaba mi papá de la Segunda Guerra y lo que le contaba a su abuela de la Primera. Es tremendamente doloroso ver tanto sufrimiento humano a causa de una persona que tiene un poder sin límites y que hace y deshace de la vida de millones de personas lo que quiere. Yo no sé hasta qué punto la gente a veces lo presenta como una guerra de Rusia contra Ucrania, pero yo no lo veo así. Yo lo veo más como una guerra personal que tiene Putin en contra no solamente de Ucrania, porque él considera que él sabe que Ucrania, o sea, que Rusia como él la concibe a Rusia, sin Ucrania no puede existir. Porque él siempre hace alusión, digamos, aquí, y se atribuye la historia de Ucrania como si fuera Rusia. Y para el ucraniano, la historia de la Rusia moderna empieza con Moscú, que es posterior, digamos. No hay ninguna continuidad política entre Kiev y Moscú. Más allá de que, o sea, pasaron 200 años después de que cayera Kiev para que realmente surgiera Moscú como potencia con ese sistema verticalista. O sea que no tiene ninguna relación Kiev, que era una aristocracia al estilo ciudad-estado griega, con lo que se instaura en Moscú, que es descendiente directo del Janato y de ese pensamiento verticalista. O sea, para en la cabeza de Putin, que creció en la Unión Soviética, él estaba acostumbrado a tomarse un avión desde Moscú a Kiev como si nada, y para él nunca hubo diferencia, pero a él, al no ser ucraniano, él no entiende la diferencia, él no entiende el pensamiento ucraniano, y es por eso que, digamos, no comprende lo que está haciendo. Más allá de que nosotros estamos en contacto todos los días con la noticia, con la información, que las personas están siguiendo, digamos, o sea, no hace falta ir ni siquiera a la universidad porque hoy, digamos, todas las personas están siguiendo lo que está sucediendo en Ucrania. Las personas que están en Ucrania, digamos, les llega la información de que el mundo, digamos, los está viendo, pero también, digamos, es como que están del lado de los ucranianos. Yo creo que sí, o sea, es más que evidente. Ucrania, por suerte, tiene acceso a Internet, no está incomunicada del mundo como ocurre con la gente de Moscú y Leningrado. Yo tengo amigos en Moscú y Leningrado, tengo grandes amigos rusos también. Se me hace muy difícil comunicarme con ellos. Ellos temen mucho hablar porque saben que dicen una palabra incorrecta. En este momento en Rusia, si una persona dice la palabra, se refiere a este conflicto como guerra, corre el riesgo de estar 15 años en prisión. O sea que lo que están viviendo la población rusa en general, con todos estos sanciones que afectan en su mayoría a la gente común, a Putin no le va ni le viene, más allá de la presión, digamos, que pueda hacer a largo plazo. Sí, Ucrania sí saben, obviamente, yo tengo contacto constante con gente de Ucrania, o sea, ellos saben que el oeste está apoyando no solamente en lo económico, porque hay cantidad de recursos para poder enviar dinero, sino que también está en el apoyo armamentístico que le están dando. Yo creo que esta guerra
es una guerra de inflexión muy grande porque en realidad es una guerra entre ideologías, entre la ideología del poder absoluto y de la tiranía y de la democracia, como nosotros la entendemos en el Occidente. Me enorgullece saber que la Argentina fue uno de los pocos países de Latinoamérica que en el año 1917 Hipólito Yrigoyen reconoció la independencia de Ucrania. Creo que todos los países que nos llamamos, donde tenemos democracia, más allá de que la democracia es un sistema complicado, o sea, el poder, el lidiar con distintas opiniones y el llegar a acuerdos es un proceso difícil. Por eso la democracia es algo tan preciado que no tenemos que nunca abandonarlo como ideología. Es muy fácil decirle sí a un tirano, hacer lo que dice otro, porque el otro después tiene la culpa de todo lo que me ocurre. Lo difícil es tomar la responsabilidad que implica una democracia. Y creo que Ucrania y el pueblo ucraniano, en todas sus manifestaciones, con todas sus religiones, porque en Ucrania es la mayor cantidad, por ejemplo, de judíos de cualquier parte de Europa. O sea, Ucrania no es un país donde hay una sola cultura. Hay una idea ucraniana, digamos, una conceptualización de la libertad y de los valores de la democracia, que viene ya de mucho tiempo. Que nosotros, eso es lo que estamos realmente defendiendo los ucranianos, no solamente, y dando la vida por ese concepto. Entonces, obviamente, la gente de allá lo siente. Obviamente hay gente que despotrica, hay quienes, hay toda clase de opiniones, ¿no? Pero sí está llegando la información y está llegando esa ayuda, y mucha gente ahora está regresando también a Ucrania, que había salido del país, o sea que en este momento se ven los horrores que están dejando el ejército por las órdenes de lo que esos llaman las operaciones de limpieza, por decirlo así de una manera en ruso, que cuando retiran las tropas los rusos se encargan de masacrar a la gente sin sentido, o sea, de ejecutar a las personas, de violar, de robar, de hacer todo lo que puedan para crear un estado caótico. Un poquito como hacía Genghis Khan. Yo creo que hemos tenido un panorama histórico, político, social y religioso de lo que es Ucrania, desde la contextualización que hizo Carlos en el comienzo y desde tu historia personal y la de tu familia, digamos, y estas cuestiones que tienen que ver con ese entramado social que tiene Ucrania, digamos, porque se habla mucho, digamos, hoy en las cuestiones que tiene que se le nombra mucho a Polonia por el hecho que aparentemente está como muy cerca, entonces en ese entramado social que tienen, vos comentabas de que se daba esa particularidad de que no existía una frontera antes, pero que era un común a todo. Entonces hay todo un entramado político, histórico, social que se dio en esta charla que hemos tenido. Para ir cerrando, yo le quiero pedir a Carlos, antes de cerrar el todo, algunas palabras de esta charla que hemos tenido con Daniel. Carlos. Bueno, no, simplemente yo quiero señalar que Daniel, bueno, como descendiente de ucranianos y haber vivido en el país, creo que nos brindó un panorama muy detallado, ¿no es cierto?, de la compleja historia de esta región y de la riqueza cultural, y sobre todo con esto que decía la cuestión, ¿no es cierto?, de lo multicultural, de cómo se produce, ¿no es cierto?, la construcción de la nacionalidad desde una perspectiva amplia, ¿no es cierto? Hay un escritor, un intelectual británico del siglo XX, ¿no?, que decía que el nacionalismo es una creación de la modernidad, ¿no?, a partir del siglo XVIII, del siglo XIX, y él hablaba de que las naciones son comunidades imaginadas, ¿no? Y bueno, está claro, ¿no es cierto?, que las cuestiones étnicas, las cuestiones religiosas, las cuestiones culturales son complejas en regiones que han pertenecido a diversos países, que han atravesado, ¿no es cierto?, migraciones, guerras, genocidios. Entonces,
tenemos que confiar, ¿no es cierto?, que en el diálogo intercultural y todos los esfuerzos que se hagan, ¿no es cierto?, por la paz que fructifiquen y bueno, y que este conflicto se solucione, ¿no? Bueno, las cuestiones, ¿no es cierto?, de las situaciones de guerra y de los muertos que ya han ocurrido no tienen solución, ¿no es cierto?, y las pérdidas económicas, el exilio de muchos ucranianos, pero bueno, esperemos que esto tenga una pronta resolución para que todas estas personas en ese lugar tan distante de nuestro territorio, pero a la vez tan cercano, ¿no es cierto?, en el sentimiento, puedan volver a vivir en paz, ¿no? Yo, por mi parte, antes del cierre, quería agradecerte, Daniel, digamos, por este panorama. La verdad que siempre conocemos, digamos, por esa historia general, a lo mejor que todos estudiamos en la escuela, en la secundaria, en la universidad, pero muchas veces, digamos, no tenemos la suerte de conocer algo un poco más a fondo, digamos, para entender qué está sucediendo. Como hemos dicho, digamos, varios dijimos acá, es una locura que esté sucediendo en este siglo una guerra que parece la primera guerra del siglo pasado. Que no es una guerra, digamos, es una invasión y está habiendo una masacre y ahí lamentablemente se está dando eso. Ojalá, tengo la misma esperanza que Carlos, que ojalá esto se pueda solucionar de manera pacífica en algún momento y nosotros que venimos de la comunicación, ojalá a través de la comunicación y del diálogo y de la diplomacia puedan resolverse las cosas para que, digamos, cada pueblo, cada ciudad, digamos, vuelva a su vida normal como vivían hasta hace unos meses atrás. Porque una cosa son los conflictos, digamos, que se pueden dar de manera diplomática a través de distintos documentos, pero otra cosa es una invasión y una masacre. Así que muchísimas gracias por esta charla. Y bueno, yo no sé si querés decir algo en el final, Daniel, y después ya quedaría el cierre de Alejandra. Sí, lo que quería agregar es que obviamente este es un conflicto que se está llevando muchísimas vidas. Nosotros a veces hablamos siempre en términos de nacionalidades o de grupos y los artistas siempre tenemos que aprender a trascender nuestras barreras porque el artista precisamente tiene que tener esa libertad de poder, el que no trasciende sus barreras culturales no crece. Y creo que en este conflicto de los artistas estamos tratando de hacer lo que podemos para apoyarnos unos a otros. Yo ahora voy a hacer un concierto en beneficio de Ucrania, voy a cantar unas canciones ucranianas tradicionales, en el respeto del individuo y del otro, en el pensamiento del otro, es la única forma que podemos crecer como especie, en realidad. Entonces, Dios quiera que toda esta situación de tanto sufrimiento se termine pronto. Putin logró, digamos, unificar al pueblo ucranio de una manera que nunca lo había visto. O sea, siempre había muchas discusiones. Ahora en este momento la gente está defendiendo su vida y su familia y su casa, o sea que están en un estado de supervivencia inmediata. Y tenemos que hacer todo lo que podamos para entender lo que está realmente ocurriendo y qué significa todo este proceso que estamos viviendo. Porque para nosotros creo que hemos quedado muy complacientes en cuanto a que damos por asentado que somos libres y la libertad se paga con un precio muy alto por conseguirla. Te agradezco infinitamente, Daniel. Realmente me dejaste muda porque yo sabía muchas anécdotas a través de tu papá, que me enseñó tantas cosas con respecto al arte, a la vida, y aprendí muchísimo de él y de tu mamá, obviamente. No sé, realmente increíble todo lo que vivieron, tanto dolor, tanto dolor. Y yo creo que nosotros los artistas y sobre todo a mí en esta situación que estoy a cargo de un centro cultural, creo que no podemos quedarnos callados y tenemos que dar nuestra voz y contar esto que está sucediendo. Y bueno,
quién mejor que vos, que yo te conozco desde muchos años atrás y tenemos esta relación más allá de la familia, que puedas contar esta verdad y que se pueda dimensionar todo el sufrimiento que vivió ese pueblo. Así que te agradezco infinitamente que des tu testimonio. Espero Gracias que por podamos invitarme. volver a hacer otros encuentros y contar lo que vos hacés, porque o sea, tantas cosas para decir y al final no pudimos hablar de tu profesión, que es magnífica, contar también lo de tu papá, de tu mamá, o sea, da para mucho. Pero bueno, esta vez me pareció importante que se hable de este tema. Así que agradecida infinitamente. Gracias a vos, Alejandra. Bueno, hasta aquí hemos tenido una charla más del Centro Cultural y espero que podamos volver a hacer este tipo de encuentros. Muchas gracias.